continuar con nuestro estudio de la historia de Israel. Recuerda que estamos en un curso de teología aplicada y estamos usando como texto el libro Profetas y Reyes de Elena de White. Y hoy nos corresponde el capítulo que se titula El orgullo de la prosperidad. Y solamente quiero resaltar, pues creo que 4 puntos importantes. El primero de ellos, el cambio de Salomón de su forma de gobierno. ¿Por qué quiero hablar del cambio de Salomón de su forma de gobierno? Porque recuerda que este es un curso para reyes y sacerdotes, o sea, para líderes que estamos tratando de poner nuestros dones al servicio de Dios. Y quiero centrarme en toda la capacitación, en herramientas, en ideas que nos sirvan a nosotros los líderes para enfrentar mejor nuestro trabajo para Dios. Dice Elena de White: mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios tuvo con él y le dio sabiduría para gobernar con imparcialidad y con misericordia. Un líder, recuerda que cuando estamos hablando de un rey, estamos hablando de un líder, una persona que es una figura pública. Una figura pública tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo a la hora de emitir juicio, a la hora de dirigir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una influencia sobre otras personas. Vamos a tener una influencia y esa influencia es o para bien o para mal. Y normalmente cuando nosotros somos líderes y tenemos nuestro don, y nuestro don lo ponemos al servicio de Dios y empezamos a trabajar como hemos estudiado hasta ahora, que tenemos que empezar a trabajar con nuestros propios recursos, que tenemos que acudir a Dios para que nos dé sabiduría y nos dé conocimiento, pero sabiduría y conocimiento para administrar mi vida. Recuerda que somos sacerdotes de Cristo. Somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, dependemos de nuestros propios recursos para trabajar para Dios. Tenemos que acudir a Dios. Dios nos da sabiduría para administrar los recursos que tenemos a nuestra mano. Y una vez que nosotros empezamos a trabajar, pues si nuestro ministerio, si nuestro don es un don que está al servicio de los demás, pues se nos van a presentar circunstancias, se nos van a presentar cosas en las cuales se sobrepasa nuestra capacidad. Ya usted solo no puede trabajar. Entonces en esa situación, cuando podemos decir que tu don ya ha llegado a su nivel de máxima capacidad, ya todos sus recursos, tanto físicos, intelectuales como económicos, ya se ve que Dios le está poniendo este reto más grande y que necesita más gente, entonces en ese momento su don se va a convertir en un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es cuando están 2 o 3 dones trabajando en armonía. Me está pidiendo que subas un peldaño más, entonces Dios se cumple en ti la promesa aquella que dice la Biblia, que Dios iba agregando a la iglesia los que han de ser salvos. En el caso de tu don, cuando tú empiezas a trabajar para Dios, con tus propios recursos económicos, con tu propio tiempo, con tu propio esfuerzo, llega el momento en que si esto funciona, si Dios bendice, te va a poner en situaciones que requiere ayuda. Entonces, Dios agregará a tu ministerio los que te han de salvar. En el caso de la iglesia, es lo que han de ser salvos. En el caso de los ministerios, yo siempre he dicho, Dios agrega los que nos van a salvar. ¿Por qué nos van a salvar? Porque nosotros solos llegará el momento en que vamos a colapsar. Pero como Dios dice que Él no es deudor de nadie, Dios no va a querer que usted fracase en tu empeño de servirle a Él, Dios te va a agregar 2 o 3 personas o 4 personas, o si su ministerio, Dios necesita un ministerio grande, pues te va a enviar 100 personas. Entonces cuando Dios te mande esas 100 personas a trabajar contigo, ellos te van a salvar porque ellos van a hacer el trabajo que usted no puede hacer, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas o por cuestiones físicas. Por eso es que debes tener, si quieres seguir siendo un líder, debes tener imparcialidad. Porque en tus seguidores van a haber diferentes dones y van a haber a veces personas con el mismo don en el cual pueden chocar. Entonces usted tiene que ser imparcial y ser justo y crear espacio para que todos puedan trabajar de manera armoniosa sin que haya roces y problemas entre ellos. Y la otra característica es la misericordia. Siempre debes buscar la salvación y el bien de tu equipo. Y cuando tu equipo, alguien de tu equipo cometa un error, usted tiene que ser misericordioso con él, como Dios lo ha sido contigo. Porque Dios nos perdona,
Dios nos ayuda, y así como Dios nos ayuda y nos perdona las deudas, recuerda de aquel hombre que se le perdonó una deuda grande, después él fue a un consiervo y lo ahorcaba para que le pagara algo, una deuda pequeña, pues no seamos así. Vamos a permitir ser imparciales y ser misericordiosos para que todos, aunque cometan un error, puedan sentir que están protegidos. Eso hacía Salomón. Dice la hermana White, al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue su alcance y su influencia. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 4, 21 y 24 y 25, dice que tuvo paz por todos lados alrededor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, y cada uno bajo su parra y debajo de su higuera todos los días de Salomón. Los resultados de un liderazgo centrado en Dios, de un liderazgo centrado en los dones, es que hay paz a nuestro alrededor. Cuando en un ministerio o en una iglesia o en un equipo de trabajo comienzan a haber discordancias, comienzan a haber problemas, es porque los dones están mal manejados, es porque los dones están mal enfocados, es porque el que dirige no ha sabido buscarle espacio a cada don. Pero hay otra cosa interesante, dice la Biblia, que Él vendrá a separar las ovejas de los cabritos. Eso lo hará Cristo en el tiempo del fin, con el zarandeo, o el trigo de la cizaña. Por lo tanto, quiere decir que en todo equipo que se trabaja para Dios va a haber una multitud mixta. Van a haber personas que son trigo y van a haber personas que son cizaña, que no podemos arrancar, que no podemos quitar. Van a haber ovejas y van a haber cabritos. Entonces, tenemos que estar conscientes que van a haber inclusive personas que no son del todo consagradas a Dios. Pero nosotros tenemos, con la ayuda de Dios, que saber trabajar con todos ellos, y la forma de evitar problemas es siendo imparcial y siendo misericordioso. Y eso va a hacer que tengamos paz como tenía Salomón. Y cuando tenía paz, Salomón, el pueblo vivía feliz, el equipo vivía feliz. Entonces, una de las características cuando un líder está guiando bien a su pueblo, que no es un tirano, sino que es un pastor, el resultado es que todos están felices y viven en paz. Voy a la página 37, el párrafo 2, dice que su manera de dirigir los asuntos del reino, antes de Salomón empezar a apartarse de Dios, dice que la manera de dirigir los asuntos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban la ley. Por eso es que Dios había mandado que el rey tenía que tener un libro de la ley, escribir un libro de la ley y leer y meditar en él todos los días para que no se apartase ni de derecha ni de izquierda. Mientras Salomón hizo eso, se diferenciaba su forma de gobierno. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno con Dios es diferente a la forma de gobierno sin Dios. Por ejemplo, Jesús dijo que la forma de gobierno con Dios era basado en el trabajo y en el servicio a los seguidores. El que de vosotros quiera ser el más grande, tiene que ser el que más trabaje, el que más sirva. Cuando Salomón se mantuvo fiel a Dios, su pueblo fue feliz. ¿Por qué? Porque Salomón se dedicó a administrar la riqueza recibida de su padre, y al administrarla, él comenzó a producir riqueza. Porque Salomón no funcionaba como un estado moderno. Salomón era una monarquía, y la monarquía era una empresa que tenía recursos, que tenía tierra, que tenía riqueza. El rey tenía riqueza, tenía todo ese poder, y entonces el rey Salomón administraba eso desde el punto de vista empresarial. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Lo hacía, dice la Biblia y dice el Espíritu de Profecía, que lo hacía comerciando con otros pueblos. Como tenía paz, encima tenía fama por su sabiduría y con su conocimiento, Salomón prestaba servicio a otros pueblos y también hacía comercio con otros pueblos. Eso hacía que se produjeran riquezas, y esas riquezas eran suficientes para él mantener el Estado, mantener el servicio al pueblo. Por lo tanto, el pueblo gozaba no solo de paz, sino que gozaba de un trato especial de parte del rey, porque el rey no necesitaba dinero de impuestos, porque él producía riquezas. Y es interesante, porque los estados modernos de ahora no producen riqueza.
Y todos los políticos de ahora, sobre todo ahora que vivimos en lo que se conoce como que se va a introducir lo que se conoce como la imagen de la bestia, o este gobierno mundial que se está tratando de establecer, tiene como bases el globalismo o el socialismo o el ateísmo, porque realmente la raíz de todo es el ateísmo. Por eso que Salomón, el primer pacto que hace, cuando empieza a desviarse de Dios, el primer pacto que hace es con Egipto. Y Egipto es un símbolo en la profecía del ateísmo. El ateísmo que después se convirtió en comunismo, después en socialismo, y ahora lo podemos ver como globalismo. Entonces, ¿cuál es el concepto de este sistema? El concepto de ese sistema es el poder del Estado y en contra del individuo. Ahí no hay libertad individual, sino que es el Estado el dueño de todo, y entonces después se habla de la comunidad, de la comuna, de la comunidad sobre el individuo. Ese es un concepto muy extraño a la Biblia. El concepto de Dios es diferente. El concepto de Dios se basa en la libertad individual, porque la única igualdad en la Biblia de los seres humanos es la igualdad ante Dios, la igualdad ante la ley. Por lo tanto, todos nosotros somos iguales ante Dios, tenemos el mismo trato ante Dios y todos tenemos igualdad ante la ley de Dios. Todos ante la ley de Dios vamos a ser juzgados, al punto que la salvación no es corporativa, al punto que la salvación no es en forma comunitaria, sino en forma individual. Inclusive la familia, que es la primera institución que Dios funda, social, que Dios funda, digamos, de asociación de personas que Dios funda en el Edén. Inclusive la familia no será el padre que salva al hijo, ni el padre que salva a la hija, o al esposo, sino que cada quien deberá compadecer ante el tribunal de Cristo de forma individual. ¿Por qué? Porque somos únicos ante la ley, todos somos iguales ante la ley, pero luego entre nosotros no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Porque entre nosotros somos simplemente personas que tenemos un don, y cada don es diferente. Y dice que el Espíritu Santo reparte dones y capacidades y talentos de acuerdo a como Él quiere y de acuerdo a cómo la persona quiera desarrollar. Entonces eso hace una diferencia. Por eso es que el igualitarismo o la parte comunitaria, el poder del grupo sobre el individuo, no es bíblico. Dios reconoce que cada persona es diferente. Por eso Jesús dice: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Porque siempre van a haber personas que quieren desarrollar menos sus talentos porque circunstancias hacen perder talento o recursos económicos, a los cuales el pueblo de Dios tenía que solucionar y ayudar de manera puntual para que esa persona pudiese adquirir libertad. Por eso es que inclusive en el Antiguo Testamento, cuando una familia perdía sus tierras por deudas, cada cierto tiempo tenían que devolver las propiedades a los dueños originarios. ¿Por qué? Porque era la forma de que las personas no se quedasen atrás y no dependieran del Estado, sino que las personas pudieran ser libres, ser autónomos. ¿Por qué? Porque en Dios hay lo que se conoce como libre albedrío. En el otro sistema, que básicamente en la profecía de Apocalipsis simboliza a Francia, donde surgió aquella revolución donde se habló de fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad e igualdad. En ese sistema que la Biblia lo relaciona con Egipto, en ese sistema se hablaba de la libertad, pero no la libertad del individuo, sino que el individuo es libre en el momento en que se somete a la mayoría, a lo que dice la comunidad, que a su vez la comunidad pues es manipulada. En cambio, en el sistema de Dios, esa libertad se conoce como libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es cuando tú tienes la posibilidad de elegir a qué sistema pertenecer. Sabemos que hay una guerra entre dos poderes, entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y usted, la única libertad que tiene es a cuál de estos dos sistemas se somete voluntariamente. Si usted elige el sistema de Dios,
pues conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Pero seguirá siendo siervo de Dios. Su voluntad tiene que ser sometida a la voluntad de Dios. En el otro sistema dicen que no, tú eres libre. Somos libres para ser después fraternos entre nosotros y para poder tener igualdad. Pero resulta que esa libertad nunca llega a ser plena. Porque cuando usted se dice ser libre y alejarse de todo lo que se considera restricción, el sistema patriarcal, el sistema de Dios, sistema de horas, todos esos sistemas, simplemente termina siendo esclavo o de la comunidad, los sistemas comunistas, o de usted mismo en los sistemas que aparentemente hay libertad económica. Entonces es interesante este concepto. Es interesante ver cómo Dios, cuando dio a Salomón sabiduría, Salomón gobernó como tenemos que gobernar nosotros en la tierra, con sabiduría para beneficio de otros. Entonces, el dinero que se obtiene a través del trabajo se administra para servir a otros y para promover la causa y también para nuestro beneficio temporal. Entonces, en ese caso, Salomón, antes de apartarse de Dios, era una persona que producía riqueza. Porque en el otro sistema, el Estado que se hace dueño de todo, el Estado es dueño de todo, en ese sistema el Estado no produce riqueza. Y se jacta en que quiere repartir riqueza, pero resulta que para poder repartir riquezas tiene que robársela o coaccionar a la persona que la produce a través de impuestos para tener riqueza y poder repartirla. Pero una vez que la reparte, la conclusión es que el que reparte le llega la mejor parte. Entonces, ¿por qué? ¿En qué me baso yo para decir esto? En que el sistema de Salomón, dice la hermana Guay, que era diferente al sistema pagano, que es de donde viene el sistema que le estoy hablando, porque realmente la raíz del ateísmo es Satanás y su gobierno. Entonces, en esa forma de gobierno no hay propiedad. Por eso es que en el sistema de Dios, que después se reprodujo en la Revolución Americana, que debemos estudiar la Revolución Norteamericana, en ese sistema se habló de derechos. Y se habló que los seres humanos tenían derecho a la vida, derecho a la libertad de conciencia y derecho a la búsqueda de la felicidad, o sea, el disfrute de su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos garantiza que si trabajamos, que si nos esforzamos y tenemos sabiduría, como consecuencia viene la riqueza. La riqueza viene producto del trabajo y no producto de papá Estado que lo reparta. Cuando Salomón cambió su sistema, dice la Biblia y lo reafirma Elena de White, las alianzas y las relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia. En el tiempo de Salomón era cada vez mayor que el número de personas que obtenían riquezas con todas las tentaciones que esto acompaña, pero el oro del Ofir, el oro fino del carácter, quedaba empañado y contaminado. Entonces Salomón, cuando empezó a hacer tratos y alianzas, porque primero eran relaciones comerciales, que es lícito, es normal hacer relaciones comerciales con otras personas, pero cuando empieza a hacer alianzas y a sellar esas alianzas con matrimonio, con naciones paganas, Salomón progresivamente fue dejando la adoración a Dios. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diese cuenta de ello se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptible comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición divina y cada vez más en su propia fuerza. Nota el concepto tan interesante. Salomón comenzó a desconfiar de la dirección y la bendición de Dios. Es la dirección de Dios en su palabra y es su bendición cuando obedecemos la que da la riqueza. Y Salomón, al perder la bendición de Dios, comenzó a dejar de percibir riqueza.
porque con sus propias fuerzas comenzó a hacer negocios que no le producían dinero. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que le debía hacer de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. ¿Cuáles eran esas costumbres, hermano? Nosotros siempre, como cristianos adventistas, nos hemos enfocado en el paganismo. Sí, el paganismo es el resultado final, pero resulta que el paganismo tiene, y el ateísmo, tiene consecuencias en todos los aspectos, inclusive en el aspecto económico. Entonces, el pueblo de Dios era un pueblo peculiar. ¿Por qué? Porque era un pueblo próspero, donde el rey obtenía riqueza de su trabajo y su negocio y comercio con otras personas, y el pueblo se beneficiaba no solo del comercio, sino que se beneficiaba porque no pagaban o pagaban muy pocos impuestos, y también disfrutaba de las construcciones y de todo lo que el rey generaba. O sea que era un reino que generaba riqueza. ¿Y qué pasa en el otro sistema? Cuando él fue cogiendo el sistema pagano, que en el sistema pagano el Estado no produce riqueza, la roba a los ciudadanos que la producen a través de impuestos, porque los impuestos son un robo y se convierten en estados muy grandes, muy todopoderosos, con una cantidad de burocracia que es sustentada y pagada con impuestos de la gente, pero se necesita esa burocracia para mantener el poder político. Entonces, esas eran las costumbres del mundo. Ya son las costumbres hoy. Y nosotros como adventistas hemos perdido ese concepto de que los ministerios se comienzan con dinero propio. La iglesia adventista originaria era una iglesia de mucha industria, donde habían colegios, donde habían fábricas de alimentos, donde habían sanatorios. O sea, en pocas palabras, habían empresas que producían riqueza. Era lo que le pasó a Salomón y debe ser un ejemplo para nosotros. Y dice, cediendo a las tentaciones, o sea, se diferenció de ser un pueblo peculiar y se amoldó a las naciones paganas, que esas naciones paganas, el Estado, el rey, o los reyes, o los tiranos, porque básicamente eran tiranos, vivían de expoliar al pueblo. Y dice que fue cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y honores. Se olvidó de la fuente de su prosperidad. ¿Cuál era la fuente de su prosperidad? La sabiduría que daba la Biblia. Esa es la fuente de la prosperidad de Salomón. Dice la ambición, aquí está la causa que lo llevó a él al desastre. Dice la ambición de superar a todas las demás naciones en poder, en grandeza, le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El problema de él fue la trampa de querer ser como Dios, querer ser mejor que los demás. El mismo cuento de Satanás a Eva. Seréis como dioses, seréis mejores. Cuando no seremos como Dios, tenemos que ser hijos obedientes de Dios, y en la medida que seamos hijos obedientes de Dios, Dios nos agregará sabiduría a través del conocimiento de su palabra, y ahí es donde viene la prosperidad. Y mira lo que sigue diciendo este párrafo, página 39. Vayan a su libro y subrayenlo. Dice, el dinero que había sido considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres y dignos de ayuda, y para difundir por todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Por eso es que yo soy de los que parto de que cada proyecto que usted quiera hacer comience con su propio dinero, administrando bien tus propios recursos. Por eso es que yo, como cristiano, de todo lo que yo gano, yo tengo un pacto con Dios. Y Dios nos pone un pacto que mínimo es el 10%, pero no tiene que ser el 10%. La Biblia dice que es de acuerdo a como Dios me ha bendecido. Y si Dios me ha dado bendiciones grandes que suplen mis necesidades materiales, físicas, normales, y me sobra dinero, pues yo puedo aportar un poco más. Pero yo en lo que aparto es mi responsabilidad impulsar la obra de Dios. ¿Cómo? Ayudando a la iglesia local, ayudando a la iglesia mundial, pero también dejando recursos para mi ministerio propio. ¿Con qué voy a hacer yo cosas para Dios? De todo lo que yo aparto para Dios, tengo que dejar un porcentaje para mi ministerio, porque yo soy sacerdote y soy rey. Y tengo que trabajar para Dios
en la ayuda de otras personas con mis propios recursos. Si yo entrego todo a otros, me estoy quedando sin dinero para yo administrar. ¿Captan? Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque somos sacerdotes y somos reyes. Tenemos que tener recursos propios para poder trabajar. Entonces, sigue diciendo. Aquí está, se me había perdido, aquí volvió a llegar. El dinero que debía ser considerado para, aquí da, no estamos hablando del pago a los pastores, el pago a los que predican el evangelio, estamos hablando de lo que se conoce como ofrenda. Dice que tenía que ser para beneficio de los pobres que eran dignos de ayuda y para difundir la predicación al mundo de los principios del sano vivir. Salomón se los gastó egoístamente en proyectos ambiciosos, en proyectos que eran elefantes blancos. Entonces, ¿por qué? Porque quería ser mejor que los demás. O sea, usted como ministro, usted como hijo de Dios, no tiene que ponerse a competir con otros ministerios, a hacer cosas más grandes, no. Usted tiene que hacer lo que tenga a su mano para hacer con los recursos que tiene a su mano. Si tiene poco, haga pocas cosas, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y entonces, él en su deseo avasallador de ser como los demás reyes, empezó a pervertir el plan de Dios. Empezó a procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad, dice la página 39. Y dice aquí está el punto que justifica lo que yo dije antes. Dice, las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones o impuestos. Ahí está la clave, que Salomón, al apartarse de eso, dejó de comer, de trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, pues no come. O sea, si tú no trabajas, no tienes ganancias. Pero como él quería seguir siendo el mejor que otros pueblos, ¿cómo lo hizo? Sustituyó las ganancias que no tenía por no trabajar o por no hacer bien su negocio de manera sabia, lo sustituyó con impuestos, con sacarle, con robarle al pueblo las pocas ganancias que tenía. Y entonces, así el orgullo, la ambición y la prodigalidad y la sensualidad dieron sus frutos de crueldad y exacciones. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Ahí el pueblo comenzó a pasar trabajo. El pueblo comenzó a ver de que en vez de tener beneficios del rey, tenía prejuicios del rey o daños del rey. Porque el poco dinero que tenía el pueblo, porque ya el rey no trabajar, pues ya no había industria, ya no habían empleos. Y al no haber empleo, el pueblo tenía menos dinero, pero el poco dinero que tenía, el rey se lo cargaba con impuestos. Note cómo cuando dejamos a Dios, influye en la forma de gobernar la iglesia. Lo que quiero decir es que usted de aquí en adelante tiene que ser diligente y buscar en Dios y en la Biblia la forma de obtener recursos para servir a Dios. Y no espere que una vez que Dios te agregue 2 o 4 hermanos más para que te apoyen en tu ministerio, usted comience a repartir las cargas en los hermanos para usted no gastar y para usted seguir, haciendo lo que se conoce como milagros con escapulario ajeno. Dice, después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. ¿Qué es un tirano? Una persona que tiene poder absoluto, pero para dañar al pueblo. Antes había sido para él había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser un opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, a fin de que hubiesen recursos con el cual sostener su lujosa corte. El pueblo empezó a quejarse y el respeto y la admiración que antes tributaban a su rey se truncaron en desafecto y aborrecimiento. ¿Por qué la gente ha perdido la ilusión por las responsabilidades políticas a nivel de los países? Porque los gobernantes cada día ponen impuestos sobre impuestos para mantener una corte lujosa. ¿Por qué? Porque se han convertido a veces en gastos burocráticos. Y si tú tienes una corte lujosa,
si tú tienes una burocracia muy grande. Pero yo quiero centrarme en nuestro ministerio propio, local, como sacerdote y como rey. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nuestras inversiones sean lo más apegadas al plan de Dios, que pensemos en los consejos de Dios de la ida al campo, que pensemos en los consejos de Dios de ir al campo, pero no ir al campo como está ocurriendo mucho aquí en Europa. En Europa está ocurriendo mucho que hay mucha gente yendo al campo, pero se están yendo al campo no con los principios adventistas. ¿Qué diferencia hay entre una ida al campo con los principios que Dios le dio a Elena de White y al adventismo, a lo que estamos viendo aquí en Europa ahora? Pues es muy fácil de detallar. Cuando el pueblo adventista, Dios le habló de ir al campo y el pueblo adventista surgió, iban al campo y se hacían lo que conocían como centros de avanzada, se hacían pequeñas escuelas donde la gente iba, aprendía la agricultura, aprendía la panadería, aprendía los principios de salud, y entonces ¿para qué? Se capacitaban para después ellos ir y establecerse en el campo y ser empresarios. ¿Para qué? Porque en el campo igualito hay que comer, hay que vivir. Y si usted va al campo, como está pasando con mucha gente aquí en Europa, que están yendo al campo y son simplemente, la idea no viene de la filosofía adventista, de ir al campo a hacer industria, a ser empresarios, a ser emprendedores, a ser personas prósperas, sino simplemente viene del hinduismo, viene de este mundo oriental, de esta filosofía espiritualista, que se va al campo con otro objetivo. El objetivo de ir al campo es a contemplar, se vuelven una ida al campo contemplativa. Somos adventistas contemplativos. ¿Qué contemplativo? Que nos vamos al campo a mirar los pájaros. Y ahí estamos en el campo mirando los pájaros. Y muchos hermanos pues no tienen ni una huerta, no tienen una industria, no han desarrollado sanatorios, no han desarrollado nada que sirva a nadie. Simplemente están en el campo haciendo ¿qué? De manera contemplativa. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en estas cosas, porque tenemos que buscar la raíz, ese es el objetivo de estos estudios, buscar la raíz, buscar la fuente de la sabiduría que es Dios y la Biblia, buscar la sabiduría que da el Espíritu Santo para que nosotros seamos cabeza y no cola, comenzando con nuestros propios recursos, sirviendo a otras personas. Y cuando ustedes tengan un ministerio, porque Dios les va a mandar un equipo de 2 o 3 personas, no los apriete, no les ponga cargas, dale facilidades. Yo cuando hago un proyecto, suelo hacer un proyecto cuando ya tengo los recursos, para que mis hermanos vayan a disfrutar. Entonces, lo importante de esto es que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que todos los sistemas asociativos, como el caso de nosotros como Iglesia Adventista, empiezan a hacer más énfasis en el dinero, empezamos a perder la confianza en Dios. Porque el clave y el éxito de todo esto está, mis hermanos, en que nosotros, cuando vayamos a hacer un proyecto, empecemos con lo que tenemos en nuestras manos, que pueden ser recursos económicos pequeños, pero si lo hacemos para Dios, Dios multiplicará como multiplicó los panes y los peces. Y llegaremos a beneficiar a los demás. Así que, mis hermanos, hoy hemos hablado de todos los enfoques desde el punto de vista político, la diferencia del sistema de administración de los estados de Dios y las diferencias entre la administración del estado de Satanás o del paganismo o del ateísmo. Pero también tenemos que centrarnos en que nosotros, si hacemos las cosas como Dios manda, Dios enviará recursos para que seamos empresarios. Hay hermanos que tienen el don de la sanidad, que conocen la forma que Dios dio para atender enfermos. Esos son los hermanos que deben hacer algo por la salud de otros, y ese al de hacer algo por la salud de otros le va a redundar en beneficios para su propia economía. Hermanos, Dios todos los planes que dio, los dio para que nosotros seamos cabeza y no cola. Y en el ejemplo de Salomón podemos ver que dice la Biblia que las mujeres, dice, quiero cerrar con esto, las mujeres, dice, fueron los que pervirtieron el corazón de Salomón. Pero más que las mujeres, que fue un pecado porque Dios había prohibido la poligamia, que fue un pecado porque Dios había prohibido el adulterio, porque no era bíblico, por eso era un problema. Pero el problema no empezó ahí. El problema empezó cuando Salomón decidió ser más grande que los demás pueblos, pero apartándose de los planes de Dios. Cuando Dios tenía para él hacer de él un rey con un pueblo peculiar, que no sería el más rico,
no sería el más famoso, pero iba a ser el pueblo que más beneficios daría a sus habitantes. Y eso es lo que iba a llamar la atención de las personas. Cuando las personas vieran que había un pueblo feliz, y nosotros hoy como pueblo adventista, como cristianos, estamos llamados a ser un pueblo diferente y peculiar. No porque tengamos los mejores edificios, tengamos las mejores cosas, no. Porque tenemos que ser el pueblo, o volver a ser el pueblo conocido como el pueblo del libro, donde todo el mundo acude al libro a buscar sabiduría y luego desarrolla sus dones. Y cuando todo el pueblo desarrolla sus dones, es un pueblo feliz. Porque la iglesia dirigida por dones y asociada en la forma de gobierno, un gobierno asociativo, es un gobierno de felicidad. Entonces, cuando la Biblia nos dice que además de la hija del faraón, recuerda faraón de Egipto, simbolismo de ateísmo, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, gente de las cuales el Señor había dicho a Israel: no te unas a ellas, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esta se unió Salomón con amor. Me llama la atención cuando dice la Biblia que Salomón se unió con amor a estas mujeres. Y no estamos hablando de un amor romántico, porque es imposible amar a tantas mujeres al mismo tiempo. Era que Salomón se unió a ellas de corazón. Puso en ellas su voluntad y permitió que ellas permearan no solamente su reino, porque al principio él decía que las iba a convertir. Salomón quería hacer evangelismo teniendo muchas mujeres. Él decía que yo tengo muchas mujeres, a todas esas mujeres las convierto al conocimiento de Dios, y voy a tener pues muchas mujeres adorados de Dios. Pero ¿qué pasaba? Él mismo se había apartado de Dios, y tú no puedes llevar a otros a Dios si tú no estás con Dios. Ese fue el gran problema de Salomón, y ahí la describe la Biblia. La triste historia de Salomón es que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. Y en la vejez Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó en lo alto de Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras, que quemaran incienso y santificaran a sus dioses. Salomón comenzó apartándose progresivamente de Dios, y después terminó de arruinar totalmente su vida. ¿Por qué? Porque aquellas que pensaba él convertir, lo convirtieron a él en el paganismo. Y el hombre tan sabio que le devolvió un hijo a una madre, finalmente terminó colocando un ídolo, Moloc, en el cual la gente colocaba a sus hijos para ser sacrificados. Y a raíz de eso, Dios le dio una sentencia, unas consecuencias, que es lo que estudiaremos en el capítulo que viene, las consecuencias de la transgresión. Porque cuando las consecuencias de la transgresión tienen diferentes niveles, cuando peca uno del pueblo, las consecuencias son pequeñas, pero cuando peca el representante de Dios, las consecuencias son grandes. Y de ahí vino el problema que vamos a estudiar en el próximo capítulo, de las consecuencias que le trajo el Salomón apartar su corazón de Dios y colocárselo al servicio de sus mujeres y de los dioses de su mujer. Querido hermano, Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios te ha llamado porque tu don lo quiere hacer grande, tu don lo quiere hacer portentoso, pero la clave del éxito estará en que coloques a Dios en tu corazón y ames su ley, y que no sea parte de tu mente ni la Biblia ni el Espíritu de profecía, y entonces podrás servir a Dios con alegría, con regocijo, y muchos serán beneficiados de tu ministerio, de tu trabajo para beneficio de otros.
Que el Señor les pueda acompañar y bendecir.